guerrera empezó así, y empieza usted. Todo lo que nosotros hemos leído y discutido en lo que fue la biografía y lo que usted leyó es lo que usted me va a hacer acá. Evítenme, por favor, ¿verdad? A estas alturas yo sé que ustedes no lo hacen, pero si alguien por allí quiere copiar algo en Google, evítelo, porque yo encuentro cuando usted escribe de allí, ¿verdad? Entonces, trate de utilizar siquiera sinónimos, cambia palabras, pero si bien es cierto, lo mejor que usted puede realizar es que de usted salga. Hay bastante información en ese prólogo, el que nos puede, le puede dar muchas ideas cómo hablar de este gran escritor hondureño, ¿verdad? Entonces, eso tiene. Aquí hay un mapa conceptual, yo se lo voy a abrir hasta mañana, porque mi interés es que usted primero analice el tema, es un tema fácil, lo voy a compartir ahorita el libro, y lo comprenda. Ahorita se lo comparto. Perdón, permítanme. Ok, aquí tenemos, el tema es fases de la lectura, y el otro que tenemos por aquí son técnicas de lectura. De eso vamos a hablar hoy y mañana, ¿verdad? Porque con ustedes tenemos tres días a la semana, entonces lo que tenemos. Hoy vamos a discutir lo que es las fases de la lectura. Y alguien me dice por ahí, ay, sí, yo sé de que hay que tener una prelectura, una lectura y una postlectura, pero ¿qué es lo que tenemos que hacer dentro de esas fases? Y no las hacemos. ¿Cuál fue el éxito de Ramón Amaya Amador para ser un escritor? No necesariamente él adquirió un título, que alguien me dijo allí que me estaba haciendo un ensayo y me dijo, estoy inventando que esta persona se había graduado, y no es así, hay que leer. Entonces, ¿cuál fue el éxito de él al momento de escribir? En el caso de él fue en la escritura. Él primero hizo un borrador, un bosquejo, como le iba diciendo él, bosquejo número 1. Luego hacía otro texto, otro escrito, en donde él iba quitando o poniendo y le iba organizándolo, ¿verdad? De esa manera fue el éxito, porque realmente fue un escritor de mucho éxito hondureño, ¿verdad? Todo lo que él tuvo que realizar, hasta salir del país porque era perseguido y lo podían matar. Entonces, ¿cuántas cosas realizó él? Pero al momento de escribir se organizó en ideas. Entonces, es lo mismo la lectura. Al momento que yo voy a leer un libro, en el caso que ustedes están leyendo este libro de Prisión Verde, hay algunas palabras o de repente leímos una página y no comprendimos nada. Entonces, regresemos, hagamos esa prelectura para poderlo comprender. Porque yo puedo decir, yo leí determinado libro, pero la verdad que no le entendí nada. ¿Qué quiere decir eso? Que no realicé esas fases que debo yo realizar. Entonces, una vez que hago la lectura, este es el primer acercamiento que tiene usted con el texto, donde se realiza una evaluación basada en las impresiones inmediatas, nos dice aquí, ¿verdad? Entonces, es donde usted se da cuenta de qué está tratando el tema, pero usted necesita tener una lectura que también es llamada etapa interpretativa, que sería la segunda fase de la lectura. Etapa interpretativa, donde usted identifica o reconoce qué es lo que está leyendo, qué mensaje transmite ese texto, qué le da a entender a usted. Algo importante es durante la lectura que si yo encuentro palabras que yo no conozco, entonces nos vamos a diccionario. Y hoy la facilidad que usted es que la busque en Google, ¿verdad? Usted la busca la palabra y usted ahora va a saber, es que de esto habló en este párrafo, pero por esa palabrita que usted no conocía, por eso usted no puede entender lo que es la lectura. ¿Y qué se realiza? ¿Qué se realiza durante la poslectura? En ella el lector relaciona lo leído con sus experiencias y conocimientos previos. Cuando yo voy a leer Prisión Verde, por ejemplo, en el caso mío, ¿verdad? Yo tengo una idea cómo fue la vida en los campos bananeros, pero de repente yo no conocí bien a fondo, pero sí puedo relacionar algunos ejemplos que yo les he dado de que había la luz o la energía eléctrica, no se pagaba, de que yo solo llamaba al supervisor o al encargado de mantenimiento y me iba a cambiar
el foco o la lámpara, o si el servicio sanitario se arruinaba, solo se llamaba al fontanero y él lo llegaba a arreglar. Entonces esas son mis experiencias que yo tengo acerca de esto. Pero si bien es cierto, Ramón Amaya Amador profundiza y hace una interpretación de una manera que nos vamos a fondo, como comenzó. Dígame. Como los campeños que les decían, los que ya eran obreros, los que regaban veneno en las plantaciones, a veces el líquido ese les metía en los pulmones y les daban bronquitis, ahí dicen. Y había un área especial en el medical para ellos, para gente que les tenía bronquitis. Así es. Por eso yo les dije que si tenían la oportunidad de platicar con los abuelos, más que todo los que les pueden contar, ¿verdad? Porque de repente sus papás, de los que conocen esa historia ya vinieron a vivir aquí, a La Lima, ¿verdad? Era el lugar más cerca, era como decir la ciudad, ¿verdad? Y los campeños, como dice Daniela, eran las personas criadas en el campo, ¿verdad? Fue una etapa de la vida bastante clara, honesta, no había nada de eso de maras, se les decía vagos, les decían a los muchachos que andaban allí platicando en las esquinas, pero nunca iba a ser que le iban a hacer daño a una persona, simplemente era que tal vez no querían estudiar y estaban sentados en las bancas o en los campos de fútbol platicando, ¿verdad? Entonces hay señores, ¿verdad? Los señores más enojados les decían mafufos. Mafufos quiere decir que ya fumaban, ¿verdad? Y que eran vagos, a eso se referían ellos, ¿verdad? Hablando de lo que dice Daniela acerca el doctor o el hospital donde iban, ese hospital que ustedes conocen, que se llama la Lima Medical Center, anteriormente fue el hospital de los campeños. Allí únicamente iban las personas que trabajaban en los bancos, en las fincas, las personas que trabajaban en las fincas, las personas que trabajaban en las oficinas administrativas también, ¿verdad? Porque recuerde que tenía que haber una administración y esa administración era la que, valga la redundancia, administraba lo que eran las empacadoras. Los contadores. Sí, las empacadoras eran el lugar donde se empacaban los guineos y se metían en cajas. Tenían que clasificarlos, tenían que cortarlos. Era una serie de procedimientos que se realizaba. Entonces, si alguna de las señoras o señores que estaban en las pilas clasificando los guineos se cortaban o por alguna razón estaban enfermos o sus hijos, entonces iban al hospital. E incluso la tela, ¿verdad? Y todo eso lo menciona en el libro, ya cuando ustedes vayan adentrándose en la lectura se van a dar cuenta de que allí en los campos, los trabajadores, ellos también tenían sus propias escuelas y solo podían ir los campeños, los trabajadores, los que trabajaban tanto en las oficinas como en las bananeras, ¿verdad? O en las empacadoras. Tenían un propio uniforme y eran reconocidos que eran empleados de la tela y era un orgullo en ese momento. La Guardiola no era, sí, era de esa escuela de la tela. La Guardiola aquí en La Lima fue una de las escuelas también en donde estudiaron los hijos de los trabajadores y su uniforme era peculiar. ¿Qué color es su uniforme, Daniela? No, eso sí no me acuerdo. Era color blanco, no, solo blanco, en ese momento era blanco. Sí, sé que también ahí en la escuela también iban a algunos hijos de los gringos, pero ya tenían mejores condiciones, algo así. Sí, allí iban, todo lo que era relacionado. Díganme. Mi abuelo, por parte de mi papá, él trabajó en los campos bananeros por casi 45 años y él se encargaba de hacer las mezclas para regar las plantaciones. Y mi papá... En la química, sí, algo así era el departamento. Sí, entonces mi papá se estaba constantemente mudando a campos bananeros y siempre tenían la escuela y el colegio asegurado porque mi abuelo tenía pues un buen puesto en el campo bananero. A eso le quería llegar yo. Por ejemplo, si a su papá le tocaba estarse cambiando, ¿verdad?, de campo, era porque el puesto del papá de él, ¿verdad?, era un buen puesto, era ya un puesto importante, ya no era que él trabajaba cortando los guineos en las plantaciones,
sino que él ya tenía un puesto en donde hacía lo que era la mezcla de líquido que le echaban a las plantas para que no llegaran los animales a picarlas. Fumigaban, para fumigar también, me imagino que él hacía eso. Entonces trabajaba en un departamento de química, algo así se llamaba ese departamento. Entonces, ya le doy la palabra. Entonces, estos hijos de estos señores les tocaba estarse cambiando porque tenía que ir a diferentes lugares y llevaban una muy buenas casas. Eran casas como ahora que son cerradas, les decían las casas de los capitanes o la casa del administrador, y eran muy buena escuela. Eran unos patios inmensos que tenían. Todo eso era muy bueno, pero Ramón Amaya Amador se adentró en otro aspecto, porque la vida que tuvo de repente el papá de Celeste no fue la vida que tuvieron los hijos de los que andaban regando o cortando las plantaciones. Entonces, es ahí que había de alguna manera una desigualdad, ¿verdad? Entonces, claro, ¿quién no va a estar bien? Tener un buen estilo de vida, una buena atención, porque también cuando iban al hospital la atención era diferente, no era como el peón, ¿verdad? Dígame, Daniela. No, solo para decirle que mi vecino era contador y ahí en la tela, y él a veces me contaba que se ponía, que la tela tenía grandes inversiones en toda la Lima y que tenían mucho ganado y tantas cosas, pero que a él también le tocaba ir a los campos a hacer como conteo de empleados. Y a veces miraba los trabajos que hacían los campesinos, los que regaban veneno, los que hacían un montón de cosas, y a veces se asustaba a él porque decía que esos hombres solo les pagaban 20 centavos y por hacer todo ese montón de cosas. Bueno, entonces ese es su vecino, él conoce muy bien esa historia adentro, ¿verdad? Que de Pero repente... a él le pagaban bien, y Ajá. Tengo otro vecino que murió y la esposa de él terminó, o sea, le dan como salario porque él trabajó muchos años en la tela, como 50 años, y a la esposa, que todavía sigue viva, le dan una jubilación. Sí, como jubilación, algo así. Jubilación. En el aspecto de, por ejemplo, en el aspecto del abuelo de Celeste, cuando él se jubiló, me imagino yo que a ellos le daban la jubilación en dólares, porque la tela, recuerde, de que venía de los Estados Unidos y su moneda para ellos era el dólar. Entonces, como estos señores tenían buenos puestos, a ellos su jubilación fue en dólar. En cambio, los otros, ¿verdad?, que tenían menos el cargo, su jubilación fue muy poca y es en lempiras. Entonces vemos, para que ustedes vayan viendo, ¿verdad?, de alguna manera, y eso fue lo que se vivió. Solamente no vamos a adentrar que porque mi papá era esto, mi abuela lo otro, no, simplemente vamos a analizar lo que es el libro, ¿verdad?, que la desigualdad que hubo para con unos y lo bueno para otros, ¿verdad? Entonces eso es lo que Ramón Amaya Amador nos quiere dar a conocer, por eso dice él que hubo una prisión, ¿verdad? Ok, volviendo a la postlectura. Entonces se relaciona lo leído con las experiencias. Entonces nosotros aquí estamos relacionando todas las experiencias, todo lo que nos han dicho, todo lo que nos han contado, o incluso todo lo que he vivido, ¿verdad? Entonces lo relaciono con lo que yo estoy leyendo. Es por eso de que no hay, por decirlo así, hondureños de esta costa norte, porque nosotros, la gente, todos se venían a este lugar porque había trabajo, era la costa, era como irse para Estados Unidos. Si alguien se venía del sur, de Choluteca, por ejemplo, para estos lados, era venirse como a Estados Unidos, porque aquí es donde había las fuentes de trabajo, ¿verdad? Entonces, todo, sí. En el libro, así al principio del libro, dicen eso que usted está diciendo, pero el personaje que lo está narrando es del sur, ¿va? Ajá. Y dice que su papá vendió lo poco que tenían para irse a la costa norte, porque era como irse para una ciudad en progreso, y pensaba, y se iban con la idea de que ahí en los campos bananeros se iba a recoger la plata y que los gringos eran buena onda y que les daban puestos increíbles, ¿verdad? Y cuando llegan, porque el muchacho lo narra, ¿va? Y dice que el papá se agobió porque no era como se lo esperaba,
y se internó en el mundo del juego, de los juegos de azar y el alcohol, Sí, el alcohol. y terminó muriendo por eso. Pero él dice que no siguió esos mismos pasos porque vio que su papá se había trastornado y terminó así, nunca se volvió para su pueblo porque dice que el odio lo dejó ahí en los plantas de banano. ¿Sí? Es la realidad, ¿verdad? Y ustedes se dan cuenta de que es una realidad vivida ese libro. Entonces no hay, como les decía anteriormente, no puede haber, no es que no hay, no puede haber una persona de estos lugares que no haya leído ese libro, ¿verdad? Porque todos tenemos una raíz, todos nosotros tenemos alguien de nosotros, de nuestra familia, que pasó por allí, porque eso era en el momento la forma de vivir. No había fábricas, no había, por decir, la cervecería, por decir algo, ¿verdad? La Clover Brand, que ahora son empresas, no había todo eso. Entonces, y no solo La Lima tuvo la tela, estuvo la tela Atlántida, estuvo Progreso, estuvo lados de Villanueva, Puerto Cortés, en todos esos lugares de los que yo conozco, estuvo la tela, ¿verdad? Entonces, todas esas personas tuvieron esos beneficios. Por ejemplo, en el Progreso, si ustedes se van allí por donde está el Seguro Social, como yendo para la calle que va para Santa Rita, ahí hay unas casas que son así de alto, eran casas peculiares, ¿verdad? Tipo avión, que les decían, ¿verdad? Y que son de madera. Hay todavía casas tal y como las hizo la tela. De repente son poquito mantenimiento que le han dado, son poquitos los cambios, pero todavía se maneja, ¿verdad? Y es bonito ver eso, porque ya por acá, por los lados de nosotros, no es mucho, por lo menos por el lado de acá, por los bomberos, por decirlo aquí en Lima, por el lado del Caimán, aún hay unas casitas así que son de madera, ¿va? Y son tal cual las hizo la tela. Entonces, allí tenemos nosotros podemos verlas y relacionarlas. ¿Qué pasó con el hospital? De tanta cosa que exigían los empleados y todo, vino la tela y se fue deshaciendo de ellos. Ya no solo iban los empleados de la tela al hospital, ya les dejaron, ya iban otras personas que iban y que pagaban, ¿verdad? Les decían particulares, ¿va? Y los empleados tenían otro acceso. Eran en las mismas clínicas, pero ya no era la misma atención. ¿Y qué pasó ahora? Ya el Medical Center no atiende empleados de la tela. Ahora mandó a los empleados, ya no es un hospital, hay un hospital del Valle que le dicen atrás del supermercado de la colonia, pero ese ya no es un hospital como la tela, que habían cirugías y había muchísimas especialidades. Yo lo veo esto como un dispensario. Ya me imagino que no le deben dar todos los medicamentos, porque los medicamentos eran regalados. No es como nosotros que a veces vamos a Medical, les atendió el pediatra y le da la receta a la mamá para que le compre las medicinas. Allí no, allí se las regalaban las medicinas. ¿Cómo dice? Sí, Córdoba. El hecho es que a veces las personas van como dice usted, ¿verdad? El uso de la tecnología, van aprendiendo más, consideran de que sus derechos son mejores. Entonces viene la tela, como ellos son dueños, entonces no quiere muchas exigencias, entonces simplemente se va, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que quedó? Ahora quedaron contratistas que la siempre... tela es chiquita banana ahora aún. Chiquita banana, así es, todavía hay oficinas. Mi mamá, el trabajo de ella, a veces plantan bananas y se las venden a chiquita. Ajá, ellos son contratistas. Sí. Ellos venden, eso le iba a decir, venden a la tela. Entonces, así de esa manera quedó. Y ustedes cuando vayamos leyendo la novela van a ver allí que se habla de eso de contratistas, que era lo que quería Luján, que hicieran las personas que no vendieran sus tierras, sino que mejor ellos vendieran su producto a la tela, ¿verdad? Pero la tela los estaba convenciendo de que no se hiciera así. Lógicamente, Josué Córdoba, estamos hablando de tiempos pasados, ¿va? Que si hubiese habido ahorita, qué bueno sería, pero es difícil que lo bueno dure mucho, o lo malo dure toda la vida también, ¿verdad? Entonces, eso es.
La huelga. Desde la huelga de 1954 se debilitó un poco. Ahí le iba a decir. La tela, si bien es cierto, como dice Josué, de repente podría estar, pero ¿qué pasó? La gente, podríamos decirlo con esta expresión, se fue avivando y en la huelga de 1954 la gente obtuvo muchos derechos y lógicamente ya no le convenía a la tela de alguna manera estar pagando tantos beneficios. La tela se fue debilitando porque ya no le daban el tratamiento que tenía que darle, ya no le interesaba mucho a la tela. Si bien es cierto, ya esas plantaciones en Guatemala todavía existe lo que es la tela. Claro que no tan próspera como estuvo aquí, ¿verdad? Pero sí aún podría haber existido si la gente se hubiese dejado y si la gente hubiese querido vivir sin todos esos derechos que les hubiese. Sí, es una. Exactamente, y como aquí hubo las inundaciones en el Mish, entonces la tela se debilitó, pero si la tela le hubiese convenido, ¿verdad? Es mi opinión, ¿verdad? Ustedes pueden tener sus propias opiniones. Si la tela hubiese querido y le hubiese convenido, no es nada para ellos darle un tratamiento a la tela. Las pérdidas fueron millonarias, sí, pero son más millonarios ellos, ¿verdad? Entonces pudiese habido quedado. Sin embargo, las personas exigían más, querían obtener sus derechos, cosa que la tela no iba a hacerlo todo. Entonces, eso lo vamos a ver nosotros en el libro. Claro, no todo no dura toda la vida, ¿verdad? Ok. Continuando con las actividades del tema, tiene aquí unas actividades. Yo le solicito a usted que haga un mapa conceptual. No le he abierto todavía el mosaico para que lo pueda hacer. Yo le pido que haga un mapa conceptual. Cuando hablamos de mapa conceptual, hablamos de concepto, ¿verdad? Y va a escribir un poquito nada más, bien resumido, qué es cada una de estas fases. Aquí hay unas actividades, unos ejercicios que hay que realizar. Lo puede hacer en Word, lo puede hacer en línea o lo puede hacer en su cuaderno. Le estoy dando 3 opciones porque debido a la situación, si no lo puede hacer de una manera, lo va a hacer de otra, ¿ok? Y aquí están unos ejercicios de comprensión que usted va a realizar. Voy a dejar de compartir. ¿Qué es lo que yo necesito que usted vaya haciendo? De aquí al viernes lo va a tener. Usted va a hacer un ensayo y usted puede ir haciendo escritos, puede ir haciendo un bosquejo y cada vez que uno hace un escrito, de repente lo mejora. Entonces usted escriba, lo invito a que realice el ensayo y que lo escriba despacio. Usted puede poner mucha información con todo lo que nosotros hemos hablado y analizado de Ramón Amaya Amador. Usted puede hablar mucho de él, ¿ok? Entonces los invito a que empiecen a trabajar y no corra a entregármelo porque usted me lo puede subir hasta el viernes. Yo hasta mañana les voy a abrir lo que es el mapa conceptual porque me interesa que se concentre en lo que es el ensayo. ¿Les parece? ¿Jóvenes? Está bien, Miss. Ok, permítanme un segundo. Permítanme. Ok, entonces vamos a dejar aquí la clase. Estoy tratando de quedarme solo con la aquí. Nos vamos a quedar aquí en la clase solamente para que ustedes vayan pensando en el ensayo, escribiendo un poco.
y pues de repente de todo lo que hemos hablado, usted le haya servido para que pueda realizar su ensayo. Cualquier consulta o algo, mañana lo vamos a continuar y vamos a tocar ya el siguiente tema, que son las técnicas que tenemos que tener para la lectura, ¿ok? Fue un placer estar con ustedes, chicos. Cuídense mucho. Me gusta que participen. Cuídense.